En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al 23. Cuando lo tenga me contesta con un fuerte amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 hasta el 23. A su nombre, gloria. ¿Todos lo tienen? Amén. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie del mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Tu palabra ha sido leída, Dios mío, de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo a lo que tú has visto en nuestras vidas, Señor. Háblanos, Espíritu Santo, como siempre, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, revelando esa palabra, Dios eterno. En este momento, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor, que ministre paz, bendición, sanidad y liberación, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse y puede darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero meditar bajo el tema: la unidad en la iglesia juega un papel importante para obtener victorias. La unidad en la iglesia juega un papel importante para obtener victorias. ¿Cuántos quieren victoria? Todos queremos victoria. ¿Cuántos quieren victoria? Amén. Porque a través de la historia, a través de la palabra de Dios, podemos ver muchos ejemplos y enfocándonos más en estos versículos, ya que el apóstol Pablo, todos conocemos la historia, todos conocemos cómo Dios lo llamó en el capítulo 9 de Hechos, y vemos el trato de Dios con este hombre, ya que Dios lo escogió para que llevase el mensaje a los gentiles también. Y en esta ocasión, en su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo funda la iglesia en Tesalónica, ya que esta ciudad estaba sitiada a 160 kilómetros al noreste de Filipos. Filipos fue uno de los primeros lugares donde él llegó y fundó iglesia, porque donde quiera que llegaba el apóstol Pablo era con el mensaje de que Cristo es el Salvador del mundo. Era el prometido enviado del Padre para redimir al ser humano. Y entonces la gente se convertía, judíos y no judíos, venían y se unían a la fe en Cristo Jesús. Claro que pasaba algo que siempre ha ocurrido a través de los tiempos, y era que todos aquellos que se unían a la fe creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, el prometido, enviado del Padre para salvación de la humanidad, venían los que no creían, perseguían a los que creían y se unían a la fe de Cristo Jesús. Y en esta ocasión vemos que el apóstol Pablo sale y se dirige hacia otras aldeas, Atenas, Berea
porque en ese lugar se levantó una persecución contra el apóstol Pablo y Silas, ya que ellos estaban llevando el mensaje y muchos se estaban convirtiendo al evangelio de Cristo Jesús, judíos y no judíos. Y entonces por esa causa se levantó una turba para querer quitarle la vida, para impedir que el apóstol Pablo siguiese predicando de aquel Cristo que le había aparecido camino hacia Damasco, aquel resplandor que impactó su vida, que desde ese momento ese hombre no paró de hablar de Cristo Jesús, que había transformado su vida, que había impactado su corazón. Y es por eso que nosotros también estamos en esta casa. Amén. Y vamos donde quiera y estamos al lado de cualquier persona y reflejamos la luz de Cristo. Empezamos a hablar de Jesucristo, que Cristo ha cambiado nuestra vida, que antes éramos borrachos, quizás algunos eran drogadictos, qué sé yo, la manera en que vivió antes, pero ahora hay una gran diferencia, que al aceptar a Cristo Jesús, aleluya, algo pasó en su vida, algo se desprendió de su vida, y eran las cadenas de maldición del pecado que estaban atando su vida, pero que ahora llegó Cristo a su corazón y ahora es nueva criatura para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Déselo fuerte al Señor en esta hora. Esta ciudad habían aproximadamente 200,000 habitantes, y dentro de estos 200,000 habitantes en Tesalónica, muchos se habían convertido al evangelio. Entonces el apóstol Pablo, porque le andaban persiguiendo, se fue a otras ciudades, y estando en Atenas, ahí envió a Timoteo para ver la joven iglesia que se había levantado en Tesalónica. El apóstol Pablo envía a Timoteo y Timoteo luego lo encuentra en Corintios. Eso lo podemos ver en Hechos, en el capítulo 17. Ahí nos explica bien toda la situación de esos viajes. Y vemos que Timoteo lleva razones, lleva preguntas, interrogantes al apóstol Pablo acerca de aquel remanente que había quedado. Pero hay algo importante, que el apóstol Pablo está gozoso y está muy contento a que a través de tantas situaciones que estaban cruzando los convertidos a Cristo Jesús, que estaban siendo perseguidos, aún estaban firmes en la fe, que no les importaba quiénes los persiguiesen, que no les importaba quiénes se levantasen contra ellos, porque había llegado el resplandor de aquella luz que alumbró al mundo entero en sus vidas. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ya que la palabra de Dios es profecía de Dios, es la voz de Dios hablándonos día a día. Cada vez que el pastor se para en este lugar, es Dios hablando, enseñándonos a nosotros, sus hijos, cómo debemos de caminar, cómo debemos de accionar, cómo debemos de vivir si queremos ir al cielo. ¿Cuántos queremos ir al cielo? Todos queremos ir al cielo, amén. Hasta gente que no es convertida se quiere ir al cielo, fíjese. Pero hay una regla en esta palabra, que aquel que no se convierte, que no confiesa a Jesucristo, que Jesús es el Señor, aleluya, y que Dios le levantó entre los muertos, será salvo. Si no confiesa a Cristo, lamentablemente tiene la puerta cerrada. Pero ahora es tiempo, amado hermano, de que aquellas personas que no han aceptado a Cristo entren para que puedan ser salvos a través de Jesucristo. Y también la palabra de Dios día a día viene para enderezarnos, para corregirnos, para enseñarnos cómo mantenernos en este camino. Porque en este camino es un camino de luchas, como lo estaban viviendo los de Tesalónica, un remanente muy nuevo, muy reciente, y el cual por esa causa, por la preocupación de aquel hombre, del apóstol Pablo, de aquellos hermanos, él envía a ver cómo ellos están funcionando, si se han quedado o están siguiendo. Pero la buena noticia
que el Timoteo llega con buenas noticias. Con buenas noticias de que aquel remanente estaba firme en la fe en Cristo Jesús. Qué bueno es cuando Cristo ha llegado a nuestras vidas y Él ha entrado y le hemos permitido a Él que haga con nosotros lo que Él quiere. Desde ese momento nosotros necesitamos siempre a Dios. Y es por eso que nos acercamos, venimos a la iglesia no solo por venir, sino que venimos con el corazón dispuesto a rendir alabanza y adoración a aquel que ha cambiado nuestras vidas, aquel que ha transformado nuestros corazones. No venimos para que nos vean o para ver a otro, no. Tiene que ser con ese propósito, con ese deseo de unirse con el pueblo de Dios, de unirse con el coro que canta en este lugar, de unirse con el predicador alabando a Dios a través de la palabra, de unirse cuando hay adoración, cuando hay ministración, levantar las manos y declarar también liberación para aquellas personas que están atadas. Eso es de unidad. En la unidad hay poder. Lo hemos visto a través de la historia. La palabra de Dios nos habla del pueblo de Israel. Me impacta mucho cuando Dios le dice a Josué que reúna al pueblo, a los sacerdotes con trompetas y le den vuelta al muro de Jericó. Y aquel pueblo unido, obediente a la voz de Dios, obediente a los decretos, a las reglas establecidas por Dios, dadas a Josué, el pueblo actuó en unidad. Y todos sabemos qué ocurrió ahí. Que al séptimo día solamente ellos gritaron y los muros cayeron. Se derramaron. Porque había una unidad de un pueblo que había seguido el consejo de la palabra de Dios. Qué bueno es que cuando nosotros atendemos a la voz de Dios y a través del pastor, a través de la palabra de Dios nos habla diciéndonos que oremos más, y que ayunemos más, y que velemos más, que nos congreguemos más, que eso va a causar algo diferente en nuestras vidas, que eso va a hacer cambios en nuestra familia. En la unidad está el poder. Y por eso yo meditaba y decía, Señor, dame algo para poder ponerle un título a este pensamiento, a esta palabra. Y se me vino esto, la unidad en la iglesia. Qué importante es la unidad en la iglesia. Debe de haber unidad en la iglesia. Pero lamentablemente en ocasiones hay divisiones, hay problemas. Y es por esa causa que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, escribe esta carta a los de Tesalónica. Porque había muchos que se habían levantado y querían trastornar el evangelio, querían desviar la verdadera doctrina que había sido enseñada por el apóstol Pablo. Por eso el Espíritu Santo le insta, le revela la palabra para que envíe palabra a esta iglesia, para que esta iglesia pueda ser unida, para que se puedan unir, que quizás estaban algunos incómodos, quizás algunos estaban empezando a desanimarse, quizás algunos estaban empezando a ver al otro cómo vestía o empezaban quizás a criticar. Por eso el Espíritu Santo no se equivoca, siempre llega a tiempo para enderezar a los que quieren obedecer. Y entonces ahí es donde llega la carta. Estando en Corintios, él recibe la revelación de parte de Dios y envía la primera carta a los de Tesalónica. Y ahí es donde dice, os rogamos, hace una súplica a él. Hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Me quiero enfocar más en los versículos, en el versículo 14, ya que más después estaremos tocando acerca de esto. Aquí habla de el pastor, de los ministros que día a día están aquí ministrando la palabra de Dios. Que los tenga en alta estima. Dios, aleluya. Qué lamentable es que hay mucha iglesia, hay muchas personas que no han entendido esta palabra. Tener en estima es tener cuidado, atender bien al siervo de Dios. Pero muchos no hacen nada, lo que hacen es lo contrario.
criticar al líder de la iglesia. He podido ver personas que se han levantado y gritarle al pastor. He podido ver personas que se han levantado en rebelión contra el líder de Dios. Y cuando Dios pone a alguien es porque Él sabe que ese siervo es ministro suyo y Él hace lo que Él quiere hacer porque Dios lo dirige. Y entonces por eso el apóstol envía esta palabra, para que aquellos hombres que quizás habían líderes ahí que empezaban a levantarse, ya que él no dejó líder por causa de salir rápidamente de la ciudad, pero luego que envió a Timoteo empezó a informar y empezó a enviar esta palabra para que de ahí mismo salieran líderes de Dios, ministros de Dios, y que los demás pudieran atender al consejo que aquellos líderes, aquellos maestros, aquellos pastores les impartían a ellos. Entonces el apóstol le dice: tengan en estima a los que ministran. Qué duro es cuando oímos a personas, hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, hablar del siervo de Dios. Da un dolor, da algo pena al oír personas que alaban a Dios, que bendicen a Dios y que más tarde en el plato de comida también están masticando al siervo de Dios. Eso es duro. La palabra de Dios es muy clara en Efesios, en el capítulo 5, ahí dice que nosotros somos la iglesia de Cristo y que somos como el cuerpo que tiene muchos miembros. ¿Verdad que usted no va a golpear un dedo? ¿Verdad que usted no va a tomar un martillo y se va a dar en la cabeza? Nadie va a tomar un cuchillo y se va a cortar un dedo. Pues así mismo somos delante de Dios, somos un cuerpo lavado con la sangre del Cordero de Dios. Entonces ese ejemplo es lo que Dios nos da, que no debemos de hablar de nuestro hermano, sino que tenemos que amarlo. Me encanta el apóstol Pablo en el capítulo 13 de Corintios, donde dice que si yo hablase lenguas angelicales, si tuviese los dones, la profecía y la fe, pero si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es verdadero. Que pase lo que pase, mi hermano, yo voy a amar a mi hermano. No me quería meter ahí, pero tenemos que amarlo, porque eso es el mandamiento de Dios. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Pero también tenemos que amar al que se sienta al lado mío. Aquel que me pisó el callo por equivocación, porque anda débil, pero también tengo que amarlo porque es mi hermano, lavado con la sangre del Cordero de Dios. Cada vez que quiera quizás usted hablar quizás de alguna persona, de algún siervo de Dios, quizás no solamente del pastor, sino de su hermano que está al lado suyo, piense que usted no va a tomar un martillo y se va a dar en la cabeza. Piense que usted no va a tomar el cuchillo y se va a cortar un dedo. Piense que el que está al lado suyo es lavado con la sangre de Cristo. Y que si son fieles los dos, estaremos allá en el cielo, delante del trono de la gracia de Dios, dándole alabanza y adoración, porque un día le fuimos fiel al Señor. Que lo tengáis en mucha estima, amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Tener paz. Es estar tranquilo con mi vecino, con mi compañero de trabajo, con mi jefe, con mis hijos, que tienen hijos.
sus padres, Bendito Dios. con sus abuelos, tener paz. Recuerde que ahí en Hebreos 12 dice, 14 si no me equivoco, que dice que sin paz y sin santidad nadie verá el rostro del Señor. Entonces quiere decir, aquí el apóstol Pablo presenta dos cuadros importantes también en lo que es el 4 y el 5. El 4 habla del arrebatamiento de la iglesia. Y el 5 habla de la venida de Cristo, donde todo lo que hay en este mundo va a ser destruido por desobediente. En el capítulo 4 me impacta mucho porque los de Tesalónica tenían duda de aquellos que habían muerto antes de ellos y probablemente se preguntaban y decían, ¿será que estos se van a salvar? ¿Será que estos van a ir al cielo también? Entonces el Espíritu Santo le da revelación al apóstol Pablo y le empieza a leer esta carta y le dice, quiero que no ignoren acerca de los que duermen en Cristo Jesús. Y le empieza a hablar y empieza a revelarle de la manera en que aquellos que creen en Jesucristo seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Y es que estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Y es por eso que Dios nos está instando a que nos pongamos las botas y marchemos firmes como soldados de Jesucristo, que vamos para el cielo a alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué gozo y qué alegría es ver personas que aún han sido apaleados, han sido destruidos, menospreciados, han sido difamados, han sido despreciados, pero aún mantienen su fe en Dios. No han doblado sus rodillas ante la Baal, como dice la palabra. No han doblado sus rodillas ante la crisis. No han doblado sus rodillas ante la crítica, sino que siguen viendo al blanco, que es Cristo Jesús. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno ver cristianos que están enfocados, que aunque le empujen o le hagan lo que le hagan, mantienen su mirada en Cristo Jesús, porque han entendido que la salvación no viene del hombre, han entendido que la salvación no viene por obra, sino que viene por aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es lo que Dios quiere, que haya unidad en la iglesia. Este es tiempo de que estamos iniciando un año en donde hay nuevos retos, en donde muchos creo que le han dicho al Señor, Señor, este año 2014 fue terrible, critiqué mucho a mi hermano, pero ahora el 2015 voy a hablar menos de mi hermano, o no voy a hablar nada de mi hermano, y voy a empezar a hablar de Jesucristo, aunque se están perdiendo en las calles. Es tiempo de que nos levantemos. Aquí la palabra de Dios nos habla en el versículo 14, dice, también os rogamos, él suplica, dice, os ruego. Les dice, bueno, en otras palabras, por favor, les dice, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Bendito Dios. Bendito eres, Señor. ¿Sabe qué es una persona ociosa? Una persona vaga, que no trabaja, no tiene ocupación, no da frutos, no produce nada. Lo que hace es problema. Lo que causa es división. Eso es lo que hace, lo que pasa con una persona ociosa. No quiere hacer nada en la obra de Dios, que en vez de hacer lo que quiere es destruir la obra de Dios. Empieza a hablar de fulano, de mengano, porque a mí no me ponen ahí. ¿Por
porque eres un ocioso. Porque Dios dice que de ver de lejos al altivo y de cerca ve al humilde. Entonces, quiere decir que para que Dios nos ponga algo en la mano, para que nosotros hagamos, debemos de ser personas trabajadoras, ¿no? Personas que estemos dispuestas a hacer lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Personas de estar dispuestas a que si el pastor le dice, varón, quiero que me ponga esta silla allá, y no renegar, ¿y por qué me da el de poner silla y no me da de recoger la ofrenda? El pastor decía que es bueno, y hacía un ejemplo de $5 y $10. Y hay muchas personas, que quieren lo grande primero. Y sabe que si le dan lo grande, lo va a aplastar lo tamaño grande, ¿no? Entonces es bueno comenzar desde abajo. Y así va a aprovechar y va a saber cuidar lo que Dios le da. Entonces dice amonestar, en otras palabras, exhortar, aconseja, háblale a aquel que está ahí medio acomodado. Dile que salgan a evangelizar. Dile que dé un tratado en que sea el compañero de trabajo. En esas palabras, como consejo, como hermano, acercarse y decirle, hermano, si no está haciendo esto, pues, acompáñeme. Y decirle, hermano, vamos a la iglesia, llamarles, tocar el teléfono ahí, porque a veces llaman para chismosear, pero para invitar al hermano se olvida. Entonces ahora llamen al hermano y dígale, hermano, no lo veo en la iglesia. O cuando venga el tiempo, dígale, hermano, no lo veo. Él va a sentir de que hace falta en la casa de Dios. Va a sentir el amor de Dios cuando usted le diga esa palabra. Pero tampoco llegue con aquella grandeza, porque hay muchas personas que solamente porque pasan quizás todos los servicios en la iglesia, y eso es bueno, y pasan ayunando, empiezan a condenar y empiezan a recibir al pobre hermano que ha estado un mes ausente, y empiezan a paliarlo, a decirle, ¿y usted por qué no va a la iglesia? Por eso es que le ha llegado la desgracia a su vida, por eso es que está enfermo su hijo. ¿Cree que eso es palabra consoladora? ¿Cree que ese es un consejo? Mientras meditaba en esto, me venía a memoria, en ocasiones he visto personas que han venido y se han acercado al pastor y le han dicho, hermano, fíjate que me pasó esto y yo no he podido venir. El pastor le dice, siga orando. Y empieza con palabras suaves y empieza a aconsejarla, y usted puede ver las personas que vienen. Entonces esa palabra los ha motivado, porque el pastor no ha venido diciéndole, ¿por qué no se congrega? No, él le dice, bueno, le dice la palabra que es bueno congregarse, pero él va paso a paso. Entonces tenemos que aprender a llegarnos a la persona ociosa o la persona que está media cómoda con manera, con modo, como cristianos, como hijos de Dios. Como mi hermano, usted no le va a llegar a su hermano si se cayó y se tropezó, hermano de sangre, y lo va a agarrar a golpes. No, ¿verdad? Sino que va a correr y le va a decir, hermano, te heriste, ven, te pongo esta cura, ven, vamos al hospital. Ese es un amor, ese es el amor que Dios quiere en la iglesia. Ser unidos. Ese es ser unido. Por eso es que aquí en este versículo habla mucho de la unidad. El apóstol Pablo habla del amor fraternal a esta iglesia. Que ellos, dice, que alentéis a los de poco ánimo. Habla de gente desanimada, gente que ya no quiere venir a la iglesia, gente que ya no quiere perseverar, que no tiene ánimo, que quizás el problema le llegó y está desanimado. Quizás su hijo ya se fue al mundo y eso lo desanimó. Quizás le llegó una enfermedad a su familiar y lo desanimó, porque el desánimo llega a todos.
a espirituales y no espirituales. Lo que pasa es que el que entiende y ha comprendido el poder de Dios en su vida sabe a quién buscar en momento de tristezas. Y entonces, pero hay otras personas que no han alcanzado a hacer eso. Entonces nosotros, como dice Gálatas, los de doble